Para tejer esta vasija vamos a utilizar estambre delgado en el tono de su preferencia y un gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con las 3 cadenas nos quedan 11 puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Si contamos las cadenitas que quedan en la parte superior de cada punto, nos deben quedar 10. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 varetas juntas en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Y después 2 varetas juntas en cada uno de los 9 puntos que me quedan. Aquí tengo ahora 20 puntos más las 3 cadenas. Vamos a cerrar esta vuelta al igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hemos tejido estas 2 vueltas por el derecho. Vamos a dar vuelta al tejido para continuar por el revés. Voy a levantar este punto que es el que está exactamente abajo del hilo que tengo en el gancho. Lo levanto de esta manera y ahí hago un punto deslizado. Después 3 cadenas que representan al primer macizo de la vuelta número 3. Levanto el mismo punto de la misma manera y hago un macizo más. Aquí tengo un par de puntos. Hago 3 cadenas y ahora voy a hacer en donde nacieron esas 3 cadenas 3 macizos incompletos que se van quedando pendientes en el gancho. Este es el segundo y el tercero. Los 4 puntos que tengo los cierro juntos, paso un punto sin tejer y lo que hice aquí lo repito en el tercer punto. 2 macizos que en este caso se llaman en relieve por encima sobre el tercer punto de la vuelta anterior. 3 cadenas, 3 macizos incompletos que se van quedando pendientes en el gancho en la base o donde nacieron las 3 cadenas. Ahora los 4 puntos que tengo los cierro juntos, paso un punto sin tejer, nuevamente hago este paso y así hasta terminar la vuelta.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 10 huequitos o 10 onditas. Levantamos el primer par de puntos de la vuelta anterior y ahí hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, en ese mismo lugar un macizo, ahora 3 cadenas, 3 macizos incompletos en donde nacieron las 3 cadenas, cerramos juntos todos los puntos, que son 4. Levantamos el siguiente par de macizos y ahí tejemos 2 macizos que son en relieve por encima, 3 cadenas, 3 macizos incompletos en donde nacieron las 3 cadenas. Los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, levanto el siguiente par de macizos, hago 2 macizos en relieve por encima, debajo de ellos 3 cadenas, 3 macizos incompletos en donde nacieron las 3 cadenas. Los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, levanto el siguiente par de macizos y así hasta terminar con 10 onditas nuevamente como estas. Tal y como estamos haciendo esta vuelta número 2, vamos a hacer 3 vueltas más. Nos deben quedar en total 5 hileras de onditas como estas. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y comenzamos la siguiente levantando el primer par de puntos de la vuelta anterior, haciendo ahí un punto deslizado, 3 cadenas y en el mismo lugar un macizo, y continuamos la vuelta con las mismas instrucciones que la vuelta 2. Les recuerdo, en total nos deben quedar 5 hileras de esta forma. Hasta aquí llevo 4 líneas. Estamos por el derecho y este es el revés por el que estamos tejiendo. Cerré ya esta vuelta y para comenzar la siguiente levanto el primer par de puntos, hago un punto deslizado, 3 cadenas y en el mismo lugar un macizo, 3 cadenas y voy a hacer este motivo donde nacieron las 3 cadenas. Estoy haciendo 3 macizos incompletos. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, levanto el siguiente par y hago lo mismo. Y así como estoy tejiendo esta línea, debieron hacer las 3 anteriores. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos al terminar la vuelta. Aquí ya tenemos las 5 líneas una sobre la otra.
Ahora por el revés vamos a tejer la siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Hacemos una cadena, levantamos el primer punto del primer par y ahí hacemos un medio punto. Levantamos el segundo punto del primer par y ahí hacemos un medio punto. Estos medios puntos son en relieve por encima y vamos a tejer uno en cada uno de los puntos. Uno en el primer macizo del segundo par, uno en el segundo macizo del segundo par, uno en el primer macizo del tercer par, uno en el segundo macizo del tercer par y así hasta terminar la vuelta con 20 medios puntos en relieve por encima, como los estamos haciendo. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 9 con 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer un macizo en cada uno de los puntos que tengo de la vuelta anterior, que en total son 20. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a voltear el tejido y vamos a colocar dentro un foco de plástico y continuamos tejiendo la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 10. Vamos a levantar el primer punto de la vuelta anterior, hacemos ahí un punto deslizado y 3 cadenas. De esta forma he tejido el primer macizo en relieve por encima. Levanto el siguiente punto, saco un punto a través de él y hago un macizo
que sería el segundo macizo en relieve por encima. Y como este punto voy a tejer uno en cada punto hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Tal y como hice esta vuelta, vamos a hacer 2 vueltas más de 20 macizos en relieve por encima cada una. Se van a comenzar igual, levantando el primer punto de la vuelta anterior y haciendo un punto deslizado ahí. Después 3 cadenas. Y vamos a ir levantando cada punto de esta manera y haciendo un macizo sobre él. Hasta aquí llevamos 12 vueltas. Comenzamos la vuelta número 13 levantando el primer punto de la vuelta anterior y haciendo un punto deslizado ahí. Ahora una cadena. Y debajo del mismo punto 2 medios puntos que serían en relieve por encima, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas 3 macizos incompletos que se quedan pendientes en el gancho. Ahora los 4 puntos que tengo los cierro juntos. Paso un punto sin tejer, levanto el siguiente y hago 2 medios puntos en relieve por encima. 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas 3 macizos incompletos que se quedan pendientes en el gancho. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y repito este paso hasta terminar la vuelta. Paso un punto sin tejer, hago 2 medios puntos en relieve por encima. Sobre el siguiente punto, 3 cadenas, 3 macizos incompletos donde nacieron las 3 cadenas. Los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, paso un punto sin tejer, levanto el siguiente y sobre él hago 2 medios puntos en relieve por encima. Vamos a terminar la vuelta con 15 onditas como estas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para cerrarla, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a decorar. Y el único adorno que yo le pondría a esta vasija es un moño o lazo de listón con una cuenta plana en el centro. Vamos a tejer esta flor con estambre delgado en color a su elección. En este caso es un tono pastel, un color amarillo y un gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a hacer un macizo, nuevamente 3 cadenas,
y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 3 macizos incompletos que se van quedando pendientes en el gancho. Quedan 4 puntos que vamos a cerrar juntos. Este paso lo repito 4 veces más. 2 macizos dentro del anillo, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos incompletos. Quedan 4 puntos en el gancho, los cierro juntos y repito hasta tener 5 pétalos como estos. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. En esta primera vuelta nos quedaron aquí 5 pares de macizos, por lo tanto 10 puntos. Vamos a levantar el primero de esos 10 puntos, hacemos un punto deslizado ahí, 3 cadenas. Debajo de ese mismo primer punto un macizo, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 3 macizos incompletos. Nos quedan 4 puntos en el gancho, los cerramos juntos, levantamos el segundo de los 10 macizos de la primera vuelta y repetimos el procedimiento. Hacemos 2 macizos debajo de ese segundo punto, después 3 cadenas, donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos incompletos. Los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Levanto el siguiente punto que sería el tercero, hago 2 macizos debajo de él, 3 cadenas, donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos incompletos, quedan 4 puntos en el gancho, los cierro juntos. Levanto el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta con 10 pétalos como estos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera tanto del inicio como de la terminación. Te muestro en qué apliqué esta flor. Además de la vasija o del alajero, una vez que está rematada esta pieza, lo único que vamos a hacer es colocarle
una cuenta plana facetada en color rosa en el centro. Y aquí puedes ver cómo se aprecia en otros colores. Puedes utilizar esta vasija como florero, colocándole flores naturales o artificiales, que sean pequeñas. También te sirve para colocar tus ganchos con los que tejemos, como portalápices, etcétera. Pero si le colocamos una tapa del mismo color, te puede servir como alajero, como dulcero. Y puedes colocar la tapa del mismo color o al color del moñito que colocamos para decorar. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Esta es una banda para el cabello que ya hemos tejido en otro video y solamente le coloqué 2 flores que podrás ver que están hacia un lado y le até un moño doble en la parte de la nuca. Te voy a dejar el enlace para que aprendas cómo tejer esta diadema